¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrevista Capital y es un placer saludarlos otra vez en la pantalla de TV Ciudad. Hoy el invitado es una figura legendaria de la política uruguaya. Tiene 95 años de edad, lleva más de 70 como protagonista de la vida política nacional y ocupó diferentes cargos. Comenzó como maestro y profesor, luego fue edil departamental por Rocha, por su departamento. También integró el Consejo Departamental, fue diputado y asumió su banca en el año 63. Luego fue senador en 5 legislaturas, pero en ese trayecto fue candidato a vicepresidente de la República, integrando la fórmula con Wilson Ferreira Aldunate en 1971 y fue candidato a la presidencia en 2 oportunidades, 1989 y 1994. Comenzamos ya la charla con Carlos Julio Pereira. Bienvenido, Carlos Julio, un placer tenerlo con nosotros esta noche. Bueno, es un placer para mí volver a esta actividad de la cual estoy bastante olvidado, ¿no? Sí, pero sigue militando. Bueno, y usted sabe que la política es algo que no lo deja a uno hasta que no desaparece uno u otro, ¿no? Usted me dijo un día que la política usted lo capturó de joven y no lo largó. Sí, me capturó de muy joven. En mi casa se hablaba mucho de política, empezando que era un comercio en campaña, donde llegaban personas que hablaban de todos los temas, en una época en que siempre se hablaba de política porque las revoluciones no estaban tan lejos, ¿no? Las últimas revoluciones. Y mi padre había servido en la revolución de 1904, ¿no? Había sido herido en Paso del Parque del Daimán. Yo venía de una familia de blancos, de viejos blancos, de manera que en mi casa se hacían reuniones, se hablaba, y yo de niño oía esas manifestaciones. Y no puedo decir que me hice político ahí. No, ahí podía haber tenido cierta inclinación, cierto sentimiento, pero después de la lectura y la experiencia vivida en torno a la actividad de un legislador, que para mí fue un referente muy importante, el doctor Javier Barros Amorín, todo eso me llevó a la vida política. Ya le quiero preguntar... Para mí fue además un camino para intentar pagar la deuda que tengo con la sociedad. Yo vengo de hogares muy humildes, muy pobres. Este país me dio instrucción, me dio enseñanza gratuita, me dio una profesión, una modesta profesión con la que me gané la vida. Y me dio una familia y ha sido muy generosa conmigo. Me dio una posición política que es un honor para cualquier ciudadano, ser representante del pueblo. De manera que todo eso es un medio de devolverle a la sociedad, en la medida de mis posibilidades, algo de lo que ella me dio. Yo recién lo cortaba porque le decía que ya le iba a preguntar por los primeros líderes que tuvo, como Javier Barros Amorín, pero primero me gustaría que nos cuente un poco esos primeros años de vida en campaña. ¿Usted vivió en el campo hasta qué edad? Hasta los 12 años. Hasta los 12. Ahí se fue al pueblo y su primer trabajo fue en una carnicería, ¿verdad? Sí, efectivamente. Cuando muere mi padre, junto con la enfermedad que lo llevó a la muerte, se fue su pequeño capital. Entonces mi madre, con 3 hijos, se fue, tuvo que entregar el campo que estaba endeudado con el Banco República, y nos fuimos a un barrio de Rocha, un barrio pobre. Ahí vivimos las vicisitudes que viven todos los hogares modestos, todos los hogares pobres. Mi madre, mi hermana trabajaban en cuestiones de costura, mi hermano daba clases particulares y yo me empleé en la carnicería de un amigo, un vecino, para hacer los mandados. Como mensajero.
Sí, como mensajero. Y después pasé por 20 oficios, ¿no? Repartidor de diarios, cobrador de distintas entidades, locutor de radio también. Trabajé en Difusora Rochense como locutor. Trabajaba llevando con pequeñas contabilidades en pequeños comercios. En fin, una forma de ganarse la vida. Un buscavidas de jovencito. ¿Y durante cuánto tiempo fue maestro y profesor? Y de 1944 que me recibí hasta que fui electo legislador en 1963, casi unos 20 años. Y trabajé en primaria, en secundaria y también en cursos en el Instituto Magisterial. La política después me llevó, yo pensé que la dejaba, la actividad docente la iba a dejar por 4 años, que era la legislatura, entonces se me dio 4 años. E incluso me vine solo a Montevideo, dejé mi familia en Rocha y viajaba todas las semanas para cumplir con el Parlamento. Pero después me capturó la política, como decíamos, y bueno, fui electo senador y ya no salí más del Parlamento. Hizo toda una carrera. Tuve 40 años. Sí, sí, claro. Usted mencionaba recién su ingreso al Parlamento en el año 63. Un año después, Javier Barrios Amorín fundó el Movimiento Nacional de Rocha y se puede decir que Barrios Amorín fue uno de sus primeros líderes. Sí. ¿Cómo era Barrios Amorín como líder y como compañero de sector? Era un hombre de una extraordinaria austeridad. Es decir, que no era hombre de fortuna, pero entregó su vida a la acción política. Era abogado, pero prácticamente no ejerció la profesión. Se dedicó a la acción política, fue diputado por Rocha y fue senador en 4 oportunidades. Pero un hombre de una gran austeridad que vivió y murió pobre. Ni siquiera había podido comprar una casa. ¿Decía eso él? Perdón. Barrios Amorín decía eso, ni siquiera me he podido comprar una casa. Sí, yo lo digo porque yo estuve a su lado mucho tiempo. Claro. Y cuando salieron unas leyes que privilegiaban a los legisladores, allá por la década del 50, unos eran la importación de autos sin impuestos, otras eran jubilaciones de privilegio, otros eran préstamos bancarios privilegiados. Él entendió que los legisladores no podían votarse esas leyes porque estaban cumpliendo una función en beneficio de la sociedad y no podían ejercerla en beneficio propio. Y rechazó todas estas cosas, a tal punto que cuando se jubiló retiró solo la partida que le hubiera correspondido por las leyes anteriores a las que eran privilegiadas y depositó en el banco el sobrante con mira de devolverlo al Estado. Pero entonces cuando se muere, la familia la entrega para las viviendas populares, para la construcción de viviendas populares. Una familia que no tenía recursos, pero había dictado cátedra de humildad, de pobreza y de respeto escrupuloso por los bienes públicos, de los que no usó jamás. Carlos Julio, 3 años después de la creación del Movimiento Nacional de Rocha, usted ya lideraba ese sector. Y haciendo el recorrido por su carrera política, tenemos que ir pegando algunos saltos, ¿no? Porque es una trayectoria muy larga. Y me gustaría hablar ahora de su otro gran líder, ¿no? De Wilson Ferreira Aldunate. Usted estuvo a su lado, fue candidato a vice de Wilson en el año 71, y también estaría bueno saber cómo se conocieron Wilson y usted. Bueno, cuando me preguntan cuándo lo conocí a Wilson, digo que no sé, porque la verdad es que empecé a andar con Wilson cuando éramos adolescentes. Wilson estaba emparentado con familias de Rocha, con los 2 apellidos, por los Ferreira y por los Aldunate. Era gente que explotaba campos en Rocha. Y Wilson se iba en las vacaciones. Y ahí nos juntábamos. Nos juntábamos en el café, en distintos lugares, en juegos. Y ya de entonces teníamos nuestras discusiones políticas.
pero se fue afirmando una amistad que duró toda la vida. Después nos encontramos en el Parlamento. Primero nos encontramos en las convenciones del nacionalismo independiente, cuando el Partido Nacional se dividió, por un lado el herrerismo y por otro lado los nacionalistas independientes. Ahí en las convenciones y congresos del nacionalismo independiente, Wilson militaba ya en política en la lista 400 de los hermanos Beltrán. Y yo, bueno, andaba haciendo una especie de secretaría de Barrio San Martín, y ahí nos encontramos con Wilson de vuelta, y también en el Parlamento en 1967. Ahí está. En que fuimos electos los dos, Wilson por la lista 400 y yo por la lista 504. Y ahí, bueno, la amistad que teníamos hizo posible una convivencia parlamentaria de colaboración, de aprendizajes. Y llevamos a cabo algunas tareas que en aquel tiempo tuvieron su resonancia, como fueron las interpelaciones a varios ministros que entonces caían por los errores o por episodios de corrupción que se denunciaban. Y creo que eso fue definiendo una actuación parlamentaria conjunta. Una época de interpelaciones en las que caían los ministros. Caían los ministros. Carlos Julio, y bueno, tan buena fue esa relación que en el año 71 van juntos en la fórmula. Cuando usted hoy desde acá, desde 2018, ve aquella histórica elección que Juan María Bordaberry le ganó a Wilson Ferreira Aldunate, ¿piensa que fue un fraude aquello? Bueno, la Corte Electoral nunca se pronunció contundentemente sobre el tema, pero hay una realidad. Aparecieron en varios circuitos más votos que votantes. Eso está probado. Ahora, la Corte Electoral estimó que no tenía la magnitud como para cambiar el rumbo de la elección, pero no se contabilizaron adecuadamente. Y la diferencia fue menos del 1% de la votación. Fueron unos 12.000 votos. De manera que un desvío por el lado de que la gente que hubiera votado dos veces, ajá, o que hubiera puesto, hubieran metido en las urnas más votos que lo que correspondía. También aparecieron en distintos lugares votos perdidos. O sea, usted no considera explícitamente que lo robaron a Wilson, pero sí faltó cristalinidad en esa elección. Yo creo que lo robaron dos veces. ¿A usted cree que lo robaron dos veces? Lo robaron con la reelección de Pacheco. Las listas del Partido Colorado eran idénticas, las de la reelección y las de la reforma constitucional. Y se cree que muchas veces, y aparecieron en los escrutinios, aparecieron votos por los dos sistemas y en algún caso se validaron. De manera que yo creo que ahí hubo irregularidades. Por otra parte, hubo un episodio que siempre lo cuento porque creo que puede haber sido el origen de la cosa. Las urnas se cerraban a las 19 horas. Y a las 2 horas antes Wilson fue a verme a la sede de Casa de los Lamas y me dijo, nos piden prorrogar la elección hasta las 12 de la noche. Dicen que hay gente que no ha votado. Y bueno, yo le dije, tú eres el candidato, tú estás de acuerdo, y él accedió. Yo creo que en ese lapso fue que se cometieron irregularidades. Ya había una cierta opinión de que se estaba ganando la elección. Mire usted, por eso considera usted que los robaron dos veces en la misma elección. La otra vez fue cuando le impidieron... Ah, no, ahora entendí. O sea, usted dice que el primer robo fue en el 71 y el segundo, cuando estuvo proscripto y no pudo ser candidato en el 84. Claro, porque estaba preso. Sí, sí, claro. Fue elecciones con el candidato de un partido preso. Se dijo en aquel momento por algunos políticos, y bueno, por uno
no podía pagar el país, por uno que estuviera preso no podía pagar. Pero ese era el candidato Sí, de sí, la unanimidad claro. del Partido El Nacional. candidato tuvo que ser Alberto Sumarán en el año 84 Claro. porque Wilson no podía. Claro. Carlos Julio, aquella derrota del 71 fue una de las grandes frustraciones de su carrera, porque estuvieron muy cerca, ¿no? Muy cerca tuvimos que ganar la Sí, elección. Sí. ¿Lo sintieron como una decepción No, profunda? yo no lo sentí como una frustración. Es lo natural en la vida política. Se gana y se pierde. Nada más que dolió perder sin claridad Claro. en el escrutinio final. Eh, Como episodios muy llamativos, por ejemplo, al delegado del Partido Nacional para los escrutinios finales, se le valió, hubo un balazo que estuvo a punto de matarlo en el momento que entraba a su casa. Hubo balaceras al domicilio de Wilson. Había evidentemente alguna gente que le dolía el triunfo de Wilson, y que respondía con esas formas un tanto faciosas, ¿no? Carlos Julio, avanzo un par de años para detenerme en junio de 1973. Viene el golpe de Estado que da Juan María Bordaberry y algunos políticos optan por irse al exilio. Wilson se fue del país y usted optó por quedarse acá en Uruguay. ¿Por qué no se fue al exterior cuando llegó la dictadura? Bueno, yo estaba trabajando en la agropecuaria, en un campo de mi esposa. Tenía hijos estudiando. No tenía capital como para sobrevivir en el exterior. Y además pensaba que, bueno, que era una contingencia propia de la vida política, ¿no? A muchos políticos les ha tocado la prisión o el destierro por su militancia, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros aquí, cuando el golpe de Estado de 1933 se exilió mucha gente y algunos fueron remitidos a la isla de Flores, Sí. como presos políticos. En la Argentina se exiliaban en el Uruguay, los golpes de Estado. En el Uruguay, hombres como Frugoni, que tiene una actuación parlamentaria muy importante, fue de los desterrados. De manera que me parece que es una de las contingencias que puede pasar en la vida política. La lucha puede llevar a esas situaciones y hay que enfrentarlas como corresponde. Vamos a ver algo más de su relación con Wilson Ferreira. ¿Cuánto cambió esa relación entre Wilson y usted cuando llegaron las diferencias por la ley de caducidad? Para los que no recuerdan o para los muy jóvenes, les cuento que Wilson la impulsó y la votó y usted se opuso y no la votó la ley. ¿Cuánto los distanció ese episodio? Bueno, en lo personal no hubo distanciamiento, seguimos siendo amigos. Hasta poco antes de morir Wilson, que nos despedimos en paz. Pero tuvieron sus debates en ese momento. Tuvimos alguna discusión, sí, pero una cosa muy curiosa, Wilson lo aceptó como algo natural. Wilson era un temperamento fuerte. Yo pensé que iba a tener una discusión, como pensó tanta gente, cuando le anuncié que no iba a votar la ley, porque era una posición muy radical la que habíamos sostenido nosotros. Sin el retorno de las libertades no había posibilidad de una elección. Y además jugábamos en ello la posibilidad de capitalizar para Wilson su resistencia a la dictadura y nuestra resistencia a la dictadura. Que eso era un elemento importante en la campaña electoral. Y la prueba está que cuando hay elecciones internas, aparecen más votos del Partido Nacional que de otros partidos políticos. ¿Durante los últimos años de vida de Wilson estuvieron distantes por esta diferencia o ya no? Nunca estuvimos distantes, nunca. Ajá. Lo único que él admitió mi posición. Y claro, al líder no le gusta eso, pero
nos llevó a afectar nuestra amistad. Muy bien. Le quiero mostrar esta imagen, ¿no? Porque usted hablaba de resistencia, de la Casa de los Lamas, y vemos, ¿no?, la marca de la memoria en la Casa de los Lamas. Placa y texto colocados en la puerta de esta emblemática casa. ¿Qué significó para ustedes lo que hacían desde ahí durante la dictadura? Sí, la Casa de los Lamas fue emblemática, como dice ahí. Siempre fue una casa de blancos guerreros, rebeldes. De ahí salían los revolucionarios. Los Lamas fueron jefes revolucionarios en aquellos tiempos. Pero en la dictadura, en el primer momento nos la cerraron la casa. Y entonces en ese tiempo nosotros pudimos realizar actividades semiclandestinas, pero sacamos los mimeógrafos que había en Casa de los Lamas y empezamos a elaborar panfletos que incitaran a una resistencia a la dictadura, una resistencia naturalmente dentro de las limitaciones que entonces existían. Y acostumbraban a ir a Casa de los Lamas en busca de información o para distribuir información, dirigentes no de primera línea, pero sí de dirigentes militantes de los otros partidos políticos, ¿no? Incluso estos días cuando se designó a la casa como lugar de resistencia a la dictadura, el intendente que fue recordaba que él había visitado la Casa de los Lamas para intercambiar información. Daniel Martínez. Sí, en aquella época. De manera que era un poco un recinto de la resistencia, era claro que era un recinto de la resistencia, hasta que fue intervenida. Claro. Y fuimos detenidos los dirigentes que nos unimos allí. Y también es sintomático el prestigio que tenía la casa, porque cuando vienen los militares a intervenirla, 3 militantes nuestros, hombres de prestigio moral, exigieron lo que no exigieron lo que no cumplieron en ningún lado los del golpe de Estado. Exigieron los compañeros nuestros un inventario de todos los bienes. Mire usted. E hicieron todos los inventarios, nombraron interventor y devolvieron todo después. Cosa que no sucedió en otros lados. Carlos Julio, una vez escuché a Líber Seregni decir que el sistema político estaba muy debilitado en el año 73, ya desde hace un tiempo, y eso favoreció al golpe de Estado. ¿Usted cree que las denuncias de corrupción y el debilitamiento del sistema político favoreció al golpe? Pero la corrupción era en casos contados, que habían sido sancionados por el Parlamento. Recordábamos la censura a los ministros que obligó a la renuncia de los mismos por episodios de corrupción. De manera que el Parlamento se había atrevido a defender a Erro cuando los militares reclaman su destitución. Y resolvimos apoyar la negativa a la extradición de Erro, porque se realizaba con un expediente defectuoso. Por ejemplo, en cierta parte del expediente decía, no existiendo plena prueba, semiplena prueba. Y a pesar de eso sigue el trámite y se pide el desafuero. Entonces, nosotros sabíamos además, era evidente que eso era una prueba. Si caía Erro, venía el desafuero de Wilson, venía el desafuero de otros legisladores que habían tenido cuestionamientos, como el caso Vasconcellos, que incluso difundió desde el Parlamento un llamado a la resistencia a la dictadura. Y bueno, también estaba naturalmente la gente de la izquierda, que después de las vacilaciones que hubo en un determinado momento, pensando que era un golpe de Estado que realizaría una obra parecida a la que se había realizado en Perú, el famoso peruanismo.
Es decir, que el golpe de Estado traería soluciones económicas y sociales que según ellos, según la izquierda, no se lograban en la democracia. Se decía que la democracia era formal, no era real. Bueno, pero eso fue un momento a raíz de los comunicados 4 y 7, que despertaron este comentario de parte de la izquierda. Pero inmediatamente después vino la represión y entonces eso, se sumaron todos a la resistencia, ¿no? Carlos Julio, le propongo hacer la primera pausa y enseguida volvemos para continuar con la charla. Bien. Ya venimos.